Romanos capítulo 12. Hoy iniciamos el capítulo 12 y vamos a estar dando lectura a los primeros 2 versículos. Y dice así, Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estuve revisando los archivos y encontré que el 14 de junio del 2020 iniciamos la predicación de esta carta a los romanos. Tenemos entonces un poco más de 2 años, 2 meses, predicando Romanos con algunas pequeñas pausas por otras predicaciones que tuvimos. Después de todo este tiempo, ver los 11 capítulos, hemos llegado en un punto, una altura de la carta, donde podemos llamarlo así, tenemos una bisagra. Es la bisagra de la carta. Porque en el capítulo 12 hay un giro notorio de lo que Pablo viene exponiendo. Si en los primeros 11 capítulos fue exclusivamente doctrinal y teológico, en el capítulo 12 pasa ahora a la parte práctica. O sea, lo que nosotros llamamos la vida cristiana, de cómo vive un cristiano. En los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo explica con todo lujo de detalles en qué consiste el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que cree. Esa inmerecida misericordia con la que concluye el capítulo 11. Y quisiera repasar un poquitito para condensar esos 11 capítulos, no se asusten, no va a ser largo, pero vemos que introduce su carta mostrándonos a partir del capítulo 1, versículo 18, y eso va hasta el capítulo 3, versículo 20, la condición espiritual de toda raza humana. Y lo hace de una manera muy interesante. Si nos fijamos bien, él lo hace de una manera como si fuese él un fiscal general de toda la humanidad. Y como fiscal general, él presenta su caso contra la humanidad entera. Va exponiendo y en algunas partes inclusive con términos legales, un argumento acusatorio tras otro, demostrando que todos somos pecadores rebeldes y merecemos condenación de Dios por causa de nuestros pecados. Y eso va en aumento hasta llegar en el capítulo 3, versículo 10, donde sentencia de manera contundente. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esa es la conclusión y esa es nuestra realidad como humanidad en esta tierra. Y todo esto hace él para demostrar que esa condición humana hizo que sea necesaria la monumental y extraordinaria obra de salvación que Dios llevó a cabo por medio de la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Desde la mitad del capítulo 3 hasta el capítulo 5 nos explica que su justicia, la justicia de Cristo, ahora cuenta como nuestra. Aquellos que creímos, cuenta como nuestra en el tribunal de Dios.
que somos justificados, o sea, declarados justos en el tribunal de Dios, únicamente por medio de la fe en Jesús. Eso dice en el capítulo 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solemos escuchar en el ámbito judicial que una persona demandada llega a un acuerdo amistoso con su demandante, que hay un acuerdo extrajudicial, como se dice. Y una vez que hubo el acuerdo, el demandado finiquita los trámites en el juzgado, pero ya sin temor de que el juez le condene, porque ya está arreglado. El que está en Cristo puede morir tranquilo. Sus culpas han sido imputadas a Cristo. Y ahora Él está justificado y en paz con Dios. Ya no debe temer al juez supremo. Sin embargo, no termina ahí el asunto. Nos dice que los que fueron justificados también fueron santificados. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado para ser transformados gradualmente conforme al carácter de Cristo. Eso vimos en los capítulos 6 al 8. Y del 9 al 11 nos aclara que esto no ocurrió porque había algún mérito en nosotros, en absoluto, sino que la única razón por la que podemos disfrutar esa bendición es porque Dios, de pura gracia, decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo. Solo Él puede idear un plan para salvarnos y a la vez mantener intacta su justicia. De eso Pablo se maravilla. Y en el capítulo 11:33 exclama: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, no logra comprender». Ahora, a partir del capítulo 12 y hasta el final de la carta de Romanos, veremos cuáles son las aplicaciones que derivan de todo lo que Dios hizo solo por gracia, solo por Cristo, y de lo cual nosotros nos apropiamos por medio de la fe. Ahora nos vamos a lo que llamamos la vida cristiana práctica, de cómo vive un cristiano aquí en la tierra. Y lo primero que podemos aprender de estos versículos de Romanos 12 es que la vida del creyente se basa en las misericordias de Dios. O sea, el creyente construye, vive su vida sobre el Evangelio. Vean nuevamente el versículo 1. Dice así: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios». Todo lo que Pablo va a exponer en los siguientes 5 capítulos se construye, se basa en lo que vino exponiendo hasta aquí. A partir de ahora veremos qué se espera realmente de alguien que se dice ser cristiano, alguien que ha experimentado las misericordias de Dios. Empieza el capítulo 12 con las palabras «así que». La Biblia de las Américas traduce con «por consiguiente». Por consiguiente. Esto significa que todo lo que va a ordenar a partir de ahora se cimienta
en las misericordias de Dios que había mencionado anteriormente. Sobre eso va a ir construyendo ahora. La vida del creyente entonces se construye sobre el Evangelio, que en resumen son las misericordias de Dios. Entonces, podríamos decir, para señalar o para identificar lo que significa el cristianismo, lo que significa ser cristiano, es llevar una vida edificada sobre el Evangelio. Llama mucho la atención la manera como Pablo estructura la carta a los romanos. Como vieron, estuve haciendo un pequeño repaso y primero expuso la condición del hombre delante de Dios. Luego presentó la solución y para aquellos que alcanzaron esa solución, vienen las exhortaciones ahora. Ese orden es muy importante que observemos, porque nos ayudará a evangelizar correctamente. Muchos dicen que el orden de las cosas no altera el producto, pero en este caso sí. En este caso sí altera el producto. El orden en que nosotros presentamos el Evangelio sí importa. Explico por qué. Los moralistas, por ejemplo, procuran que una persona se vuelva moralmente buena sin ser realmente un cristiano genuino. Sabemos que eso es imposible, porque solo Cristo puede producir ese cambio. Siempre debe ir primero el Evangelio, luego las exhortaciones. No le pidamos a alguien que quite todos los santos en las paredes antes de convertirse. No tiene sentido. No exhortemos sin haber evangelizado. Es justamente el problema de los moralistas. Sus exhortaciones a una vida buena no tienen una base que la sustente. Por eso fracasan todos los intentos de lograr que una persona cambie y lleve una vida buena. Nunca va a ser posible. Lo ejemplifico de otra manera. Nadie pone el caballo detrás del carrito. No tiene sentido. El carrito no le va a arrastrar al caballo. Nadie edifica una casa sin antes ponerle un buen cimiento. Se va a derrumbar la casa. De la misma manera, solo una persona genuinamente creyente puede poner en práctica lo que sigue en estos últimos capítulos. La persona moralista se va a frustrar, se va a desanimar y va a abandonar. Por eso Pablo apela a las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios, dice. Solo aquel que ha experimentado las misericordias de Dios, el que ha recibido perdón de pecados, el que es creyente genuino, tiene un potente motor de tracción, tiene un cimiento sólido para aplicar a su vida lo que a partir de ahora vamos a ir exponiendo. Y observen que no dice la misericordia en singular, sino en plural, porque las misericordias de Dios son muchas. Dios nos ha mostrado misericordia y sigue mostrándolas todos los días. Nuevas son cada mañana, dicen Salmos. Podríamos pasar el resto de nuestras vidas meditando en todas las maneras que Dios mostró y sigue mostrando sus misericordias. Miren, dicen que la belleza de un diamante depende de la cantidad de cortes que tiene. Cuanto más cortes tiene un diamante, más precioso es, y por ende más caro también. Pues las misericordias de Dios tienen cortes infinitos, infinitos. Son más preciosas y valiosas que un diamante. Incluso comenzaron antes de que tú y yo vengamos a Cristo.
ya comenzaron sus misericordias con nosotros. Empezaron antes de la fundación del mundo inclusive. Fue en aquel momento en que Dios nos amó, aún sabiendo lo corrupto que sería nuestro corazón, aún sabiendo que iba a pagar con la vida preciosa de su Hijo para reconciliarnos con Él. Aún ahí empezaron ya las misericordias. Cuando yo entiendo esa preciosa verdad y contrasto esa verdad, ese diamante con cortes infinitos, lo contrasto con la magnitud de mis pecados, hermanos, solamente voy a desear dar gloria a Dios con mi vida entera, glorificarlo por lo que ha hecho por mí en la persona del Señor Jesucristo. Voy a estructurar mi vida según ese entendimiento de las misericordias de Dios. Y hoy veremos que la vida cristiana práctica se resume en dos deberes fundamentales que se cimientan o que tienen su fuerza motriz en las misericordias de Dios. En primer lugar, el creyente presenta su cuerpo en sacrificio vivo. Y en segundo lugar, se transforma mediante la renovación de su mente. Veamos nuevamente el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay una palabra clave en este versículo que llama bastante la atención. Es la palabra sacrificio. Sacrificio. No sé qué viene a tu mente cuando escuchas esa palabra, sacrificio. Pero un judío del Antiguo Testamento, y por supuesto algunos gentiles también, le venían tres cosas a la mente al escuchar sacrificio. Un templo, un sacerdote y un animal para ser sacrificado. Eso le venía en la mente. Porque estos tres elementos eran fundamentales para la adoración a Dios en el Antiguo Pacto. Ningún israelita creyente de aquella época podía imaginarse la adoración a Dios sin esos tres elementos: templo, sacerdote, animal. Porque la adoración implicaba sacrificio. Pero ahora nosotros venimos al Nuevo Testamento. Esto fue en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Venimos al Nuevo Testamento, nuestra época. Y descubrimos que estos tres elementos, el templo, el sacerdote y el animal, para ser sacrificado, apuntan toditos a nuestro Señor Jesucristo. Él reúne los tres elementos en su persona. En Juan 2:18 en adelante Jesucristo se refiere a sí mismo como templo. Cuando los judíos le pidieron una señal, dijo: derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Y estaba hablando de sí mismo. Él es entonces el templo final de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el templo final de Dios. Los que estamos en Cristo, estamos en el templo de Dios permanentemente. Es la razón por la cual no necesitamos un templo en Jerusalén para ir y adorar a Dios ahí. Estamos en el templo de Dios permanentemente. Pero al mismo tiempo, nuestro Señor Jesucristo también es el sacerdote y el sacrificio. Él es el sacerdote que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
De esto habla toda la carta de Hebreos, si la leemos. ¿Qué implicancia tiene eso para nosotros? Lo que vine diciendo ahora. Nosotros que somos creyentes del Nuevo Testamento. Recuerden, Cristo el templo, Cristo el sacerdote, Cristo el sacrificio. ¿Cómo afecta eso a nosotros, los que fuimos regenerados y estamos en Cristo? Lo explica 1 Pedro 2:5. Alcides leyó hace rato el capítulo 1 de 1 de Pedro, y Pedro va avanzando y llega al capítulo 2, versículo 5, y dice, hablándonos a nosotros, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, el templo, y sacerdocio santo, sacerdotes, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues hermanos, la implicancia directa es que nosotros, por causa de nuestra unión con Cristo, somos también el templo, bueno, eso generalmente manejamos, somos el templo del Espíritu Santo. Somos los sacerdotes, eso ya alguna que otra vez habremos escuchado que somos sacerdocio, pero también somos sacrificio, y eso quizás es algo un poco nuevo para algunos. La diferencia nuestra con Cristo es que nuestro sacrificio no es para perdón de pecados. Nosotros no hacemos ningún sacrificio para expiar pecados. Eso hizo Jesús. Por eso Pedro dice que nuestros sacrificios espirituales son aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por méritos de Cristo y no por los nuestros. Considerando esto, volvamos a Romanos 12:1 y nos damos cuenta que lo que en resumen Dios pide aquí con presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, se trata de una entrega total de todo nuestro ser como manifestación de gratitud por todas las misericordias. No ofrecemos un animal para ser sacrificado como hacían los israelitas del Antiguo Testamento, sino el sacrificio somos nosotros. Nosotros somos el sacrificio. Entregamos a Dios nuestro cuerpo como un sacrificio. Ese es nuestro culto verdadero, nuestro culto de adoración, como dice al final del versículo, y vamos a ver un poco más tarde. De manera que nuestra verdadera adoración como creyente no se resume en lo que hacemos aquí los domingos a la mañana solamente, sino en nuestra determinación firme de hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. En eso se resume nuestra adoración. Debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia, como dice Pedro. Como quienes dicen 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo lo que haces con tu cuerpo debe ser una demostración de que Cristo es tu tesoro más precioso, que vale más que cualquier diamante. Y eso conlleva sacrificio. Conlleva sacrificio. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos mediante nuestros cuerpos. Para todo se necesita el cuerpo, o algunos miembros del cuerpo, pero tiene que estar el cuerpo presente. Es la razón por la cual Pablo utiliza esa expresión, nuestro cuerpo. Simplemente para ilustrar, algunos hermanos dicen que no pudieron asistir a la iglesia, pero que en espíritu estuvieron ahí. Debo aclarar que no somos espiritistas, hermanos. No vengas con tu espíritu.
Tienes que venir con tu cuerpo, con tus pies, con tu mente, con tu cabeza, para alabar a Dios con tus labios, para escuchar su palabra con tus oídos. Si no vienes con tu cuerpo, tus labios no vienen, tus oídos no vienen. Como ven, se trata de estos nuestros cuerpos. Alabamos y adoramos a Dios con nuestros cuerpos. Eso significa Pablo aquí. Pero lastimosamente con estos nuestros cuerpos pecamos también contra Dios. Eso ya había amonestado Pablo en el capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, todos los miembros que tenemos, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La cuestión es la siguiente. Este cuerpo que antes habíamos entregado por completo al pecado, ahora, después de recibir las misericordias de Dios, debemos entregarlo por entero a Dios como un acto de adoración, porque nuestro cuerpo ahora pertenece a Cristo. Estamos en Él. Ahora es templo del Espíritu Santo. Tenemos una nueva vida en Cristo y debemos vivirla, procurando intencionalmente agradarlo. Intencionalmente. Agradarlo a Él, y lo hacemos con estos nuestros cuerpos. A eso Pablo le llama sacrificio, porque es algo que hacemos de manera deliberada, no casual, de manera intencional, y muchas veces resultará ser costoso, a veces resultará ser doloroso, porque conlleva acciones drásticas que van en contra de nuestros deseos, van en contra de aquello que nosotros amamos, pero tenemos que hacerlo, por eso es un sacrificio. Y esto no se reduce a una sola acción en la vida, no, en el momento de nuestra salvación. Se trata de una lucha constante, un sacrificio constante. Permanentemente debemos recordar que nuestros cuerpos ya no nos pertenecen a nosotros. Jesús dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, y sígame. A lo mejor algunos dirán, si yo hago eso todos los días, le soporto a mi cónyuge. Pero no, hermanos, tu cruz no es tu cónyuge, ni cualquier otra persona, ni tu cruz son las circunstancias que te rodean. Esas no son tu cruz. Tu cruz es tu cuerpo y mi cruz es mi cuerpo. Esa es mi cruz. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y va nombrando, adulterio, fornicación, pleito, celo, ira, contienda, disensión, envidia, y sigue, y cosas semejantes. Agreguen todo ahí, agreguen todo. Las obras de la carne son tu cruz y son mi cruz. Y esas las hacemos con nuestros cuerpos, que incluye nuestra mente, todo nuestro ser. Pablo nos manda sacrificarlas, matarlas, quitarles la vida, tal como hacían los animales con los animales en el Antiguo Testamento cuando los sacrificaban. Y eso se hace de manera intencional, premeditada, sobre el altar de la obediencia. Para eso se necesita una planificación previa. Debes identificar aquellas cosas con las que ofendes a Dios. Decidir abandonarlas sin mirar el costo. Ese es el sacrificio. Constantemente debemos recordar que este cuerpo
es el instrumento con el que adoramos a Dios. No es con la guitarra, no es con el teclado, suena lindo. Pero la música más hermosa para Dios es cuando sus hijos le obedecen, se sacrifican para obedecerle. Esa es la adoración que Él desea. La verdadera adoración consiste en sacrificio. No solamente un día, como dije, sino 24/7, en nuestras casas, en el trabajo, en el colegio, en donde estemos. Alguien dijo alguna vez de manera muy acertada, debes vivir tu vida de tal manera que todo lo que dices, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces con tus brazos, con tus labios, con tus ojos, tus piernas, tus manos, refleje a Cristo. En ese sentido nos equivocamos cuando decimos que los domingos vamos a la iglesia a adorar a Dios. Bueno, ciertamente eso hacemos. Pero sería más correcto decir que el domingo vamos a la iglesia para continuar adorando a Dios. ¿Por qué? Porque supuestamente era eso lo que hicimos durante toda la semana, con nuestros cuerpos. La diferencia es que ahora lo hacemos como un cuerpo reunido, pero debe ser la continuación de lo que vivimos el resto de la semana. Hermanos, tengamos en cuenta que nuestra meta en la vida fue reorientada radicalmente cuando nosotros nos convertimos. Ahora, en lugar de agradar a nuestra carne, agradar a los demás, nuestra meta es agradar a Cristo. En eso consiste nuestra meta ahora. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hermano, si lo que te propones hacer, no puedes hacerlo en el nombre de Jesucristo, ni darle gracias a Dios. Por eso, no lo hagas. No lo hagas. En eso consiste la verdadera adoración. Y vuelvo a recalcar que no lo tenemos que hacer para ganarnos el favor de Dios. De ninguna manera. Porque ya fuimos favorecidos mucho más de lo que nosotros merecemos. Dios nos salvó de pura gracia con sus misericordias. Pablo dice que lo tenemos que hacer porque es nuestro culto racional. Por eso lo hacemos. La palabra racional en el griego es lógicos. De ahí viene nuestra palabra lógico. Nuestro culto razonable, nuestro culto lógico como creyente, consiste en la entrega total de nuestro ser a Dios. Sacrificarme a mí mismo, matar mis deseos carnales, es entonces la única respuesta razonable a las misericordias de Dios. Es lo único razonable que tú y yo podemos hacer para adorar a Dios. Es lógico que un creyente haga eso. Para esclarecer mejor, hagamos una analogía inversa de ese texto. Si presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es nuestro culto racional, entonces resulta ser irracional todo aquello que no sea una entrega total a Cristo. Resulta ilógico que alguien que dice ser creyente viva en desobediencia a Dios. No cierra, como solemos decir. Para un creyente genuino es normal, es lógica la obediencia a Dios. Se trata de su estilo de vida, es lo que Él desea hacer. Hermanos, cuando tenemos un entendimiento claro de las misericordias de Dios, cualquier otra cosa que no sea un sacrificio total y completo de nosotros mismos a Dios, también nos va a resultar irracional. No encaja, como solemos decir.
Hay algo que no encaja, no es lógico. Vemos entonces que la vida cristiana se construye o se vive sobre el Evangelio. Y en primer lugar, como primer mandato, como vimos que el creyente se debe predisponer para sacrificar todo su ser. Pero eso no va a ser posible sin el segundo mandato. Dejarse transformar mediante la renovación de la mente. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo. La Biblia de las Américas traduce con las siguientes palabras: y no os adaptéis a este mundo. La idea es la siguiente, y voy a parafrasear, sonaría más o menos de esta manera: no permitan que el mundo que los rodea los comprima para adaptarlos a su propio molde. Este mundo tiene un sistema de valores y prioridades totalmente contrarios a Dios. Y no me estoy refiriendo a este planeta Tierra, sino este sistema de maldad que gobierna este mundo. Y que no es para nada pasivo, es activo y agresivo. Porque este sistema trata por todos los medios de imponerse sobre nosotros. A veces eso ocurre de una manera muy sutil, donde no se evidencia de una manera muy clara, pero lo hace insistentemente, de manera constante y continua. Si podríamos destacar algo del diablo, bueno, eso sería su perseverancia. Nunca se cansa, nunca se cansa. Él trata y trata y trata y trata y trata y trata de amoldarnos a este mundo, a este sistema que desprecia lo que verdaderamente tiene valor, que es la gloria de Dios, y exalta constantemente lo que es pasajero e intranscendente. Permanentemente nos engaña, invirtiendo los valores. Pablo dice aquí que no nos dejemos arrastrar hacia ese sistema de valores contrario al establecido por Dios, porque opera de manera similar a un cuento que escribió un filósofo árabe, Khalil Gibran, creo que pronunció bien. Dice este filósofo árabe en su cuento de que dos ladrones idearon una manera insólita de robar a las personas de su pueblo. Entraron de noche en los negocios y cambiaron los precios de todas las mercaderías. Cambiaron todos los precios. Lo que costaba caro, ponían precio bajo, lo que costaba barato, lo ponían precio alto. Al día siguiente, pues todo el pueblo estaba confundido, todo el pueblo se sintió engañado. Lo que costaba caro ahora no valía nada, y lo que realmente no tenía valor ahora costaba caro. Lo mismo pasa con el sistema del mundo. Exactamente lo mismo. Te venden gato por liebre, te cambian espejitos por oro, da valor a aquello que Dios aborrece, disminuye o ningunea el valor de aquellas cosas que Dios valora, tiene a la humanidad engañada y confundida. Pero al final no es ese tu problema, ni es ese mi problema. No nos quedemos ahí acusando y amargándonos por el sistema del mundo. Ese no es nuestro problema de fondo. Nuestro problema es mayor que eso. Es que nosotros todos nacimos con ese sistema operativo, con ese software maligno instalado en nuestra mente. Nacimos con una mentalidad equivocada. Eso nos
dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ven? Nosotros nacimos con este software instalado. Nosotros vinimos al mundo con una mente distorsionada, llena de mentiras. Por eso necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente y nuestro entendimiento. La palabra transformados en el original es metamorfeo, de donde viene la palabra metamorfosis. Ese verbo es un imperativo pasivo. ¿Qué significa eso? Suena raro, ¿verdad? Es que nos manda a hacer algo en lo cual somos pasivos. Nos manda a hacer algo que a la vez recibimos. Podríamos interpretar entonces transformaos como déjense transformar. Déjense transformar. ¿Se entiende? Porque la verdadera transformación hacia la santidad no consiste solo en tratar de cambiar nuestra conducta, sino en cambiar nuestro entendimiento. Y para lograr eso, necesitamos permitir que la luz de la palabra de Dios penetre en nuestra mente, ilumine nuestro entendimiento, que configure en nosotros un nuevo sistema operativo que el Espíritu Santo instaló cuando fuimos salvos, que articule en nuestra mente una nueva forma de pensar, un nuevo sistema de valores. Y eso no ocurre de manera automática, como los nuevos sistemas operativos de computadoras, aquellos que lo entienden, sino que se hace paso a paso, como los antiguos sistemas. Me acuerdo los técnicos de computación, cuando te instalaban un software nuevo, tenían que ir uno tras otro, y darle sí y configurar. Pues así se hace. Hace días circuló en grupos de WhatsApp un video explicando el efecto de la lectura bíblica en nuestro cerebro. Afirman esos autores que con más de 3 lecturas bíblicas semanales se produce un efecto significativo en la conducta de la persona. A eso me refiero. Si bien fuimos renovados por el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, recibimos un software nuevo en ese momento. Esa renovación, esa configuración sigue siendo un proceso que va a durar toda nuestra vida. Y aquí no estamos hablando simplemente de recibir información nueva. Estamos hablando de dejar que la palabra, el Evangelio, transforme por completo nuestra forma de ver la vida, que nos transforme a la imagen de Jesucristo. Dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, la misma palabra, metamorfeo, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hoy día es común que, especialmente los jóvenes y adolescentes más aún, se idolatren por algún artista o por algún futbolista. Y paulatinamente van transformando su propia imagen a la imagen de su ídolo. Usan la misma vestimenta, mismo corte de cabello, mismo tatuaje, y etcétera, etcétera. Porque todos los días escuchan su música. Todos los días buscan en las redes a ver si hay una información nueva sobre su ídolo.
Entonces, con el correr del tiempo, desean parecerse a su ídolo. ¿Por qué? Porque les parece que eso es lo máximo, eso es lo que deberían ser. Miren, es muy sutil eso, no parece malo. Todo el mundo lo hace, al fin y al cuenta, ¿qué importa? Todo el mundo lo hace. Te pregunto, ¿cuántas veces por semana contemplas a cara descubierta la gloria de Cristo en las Escrituras? Cuando tú lees las Escrituras, la Biblia, estás contemplando a cara descubierta la gloria de Cristo. Si lo haces y no te parece que Jesucristo es digno de toda la gloria, digno de toda tu admiración, entonces Satanás te cegó los ojos. Y su propósito es que no veas lo horrendo que son tus pecados delante de Dios. Porque Él no desea que te santifiques delante de Él. Hermanos, solamente cuando inundamos nuestra mente con la luz de la palabra, se ilumina el conocimiento de la gloria de Cristo y vemos nuestros pecados. Miren, ese mismo proceso usó Dios para nuestra conversión. Hizo llegar su palabra a tu mente y a la mía. Y ahora acordate que tu cuerpo tiene 2 puertas por donde puede ingresar la palabra de Dios a tu mente. Apocalipsis 1:3 dice, el que lee y los que oyen. Tenemos el ojo y el oído. Por eso se trata de algo que nosotros hacemos. Nosotros leemos, nosotros escuchamos, pero a la vez es algo que nosotros recibimos. Porque cuando inundamos nuestra mente de su gloria, leyendo o escuchando, somos transformados meditando en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A medida en que la grandeza del Evangelio se expande en nuestra mente y llegamos a conocer más y más al Hijo de Dios mediante la palabra de Dios, el proceso de cambio en nuestras vidas va a ser más notorio y más sostenido. Me refiero al proceso de cambio de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra manera de vivir. Solo así la palabra de Dios y el Espíritu Santo pueden obrar juntos de manera activa y poderosa para transformarnos. Solo de ese modo podemos verificar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo cuando nuestra mente es renovada por la palabra, comenzamos a valorar la gloria y hermosura de Cristo por encima de todas las cosas. No solo vamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, o sea, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, sino que vamos a estar de acuerdo con Él en que eso es lo mejor para nosotros. Por eso dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. No dice para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios. Porque no es que ahora simplemente sé que tal cosa es la voluntad de Dios y eso no me conviene porque Dios es misericordioso y Él no va a querer nada malo para mí. No, porque ahora yo entiendo, ahora yo compruebo que la verdadera satisfacción y la verdadera felicidad solo se encuentra en nuestra comunión con Él, por medio de Cristo. Y eso se hace transitando en el camino de su santa y perfecta voluntad. Porque ahora compruebo lo que dice Salmo 19:8, que los mandamientos de Jehová son rectos y que por eso alegran el corazón. ¿Por qué? Porque descubrí que el precepto de Jehová es puro
porque alumbró mis ojos, o sea, mi mente. Miren el versículo 1 de Romanos, habla de sacrificio, que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Y eso nos puede llevar a pensar que el llamado de Dios, la salvación, es una desgracia para nuestra vida aquí en la tierra. Que Dios nos llamó para vivir una vida miserable aquí en esta tierra. Pero que si tenemos el consuelo de que al final viene la gloria. Y esta desgracia de ser cristiano y vivir en un mundo que nos desprecia, esta miseria dura realmente poco y por eso se puede soportar. Créanme, hay personas que ven así la vida cristiana. Creen que lo bueno recién está del otro lado, no aquí. Pues eso es exactamente lo que el diablo quiere que creamos. Pero la realidad es otra, totalmente diferente. Porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida comenzamos a disfrutar aquí en esta tierra. Ciertamente con las luchas, tentaciones, sacrificios, pero la disfrutamos a toda su plenitud. Cuando estemos en su presencia, cuando estemos del otro lado, como dicen, seguiremos deleitándonos en Él por los siglos de los siglos. Miren, Jesús empieza el sermón del monte diciendo bienaventurados. Él los llama bienaventurados. Esa palabra significa en realidad floreciente. No simplemente dichoso, doblemente feliz, sino mucho más que eso. Miren, una planta es hermosa con todo su follaje verde que tiene. Es hermosa una planta. Pero cuando florece es otra cosa. Está plena. Hermanos, la vida humana fue diseñada por Dios para florecer. Pero el diablo quiere marchitarnos. No te dejes engañar. El pecado es la verdadera desgracia en la vida humana, no los caminos del Señor. Nunca son miseria, nunca constituye una desgracia. La vida cristiana verdadera florece. Por eso dice Pablo que la única forma razonable de vivir para un creyente consiste en una entrega total de su cuerpo a Él, para buscar su gloria en todo lo que hace. Es lógico que una persona regenerada lo haga. Es lógico. Concluyendo, hermanos, Filipenses 3, 7 al 8, Pablo dice que todo lo que no representa la gloria de Cristo, Él lo tiene por basura. Y cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, ya llevaba 30 años de convertido. Y 30 años después de haberse convertido, él lo seguía considerando como basura. Pregunto, ¿puedes decir lo mismo hoy? No sé cuántos años de convertido tiene cada uno, pero puedes decir hoy que cuando miras el mundo y luego comparas el mundo con Cristo, ¿te das cuenta que el mundo es una basura? ¿Cómo está tu vida hoy? Tu vida espiritual. Quizás en algún momento tu vida fue más ferviente, fuiste más espiritual, estuviste en el primer amor, como dice la palabra. Pero eso ya pasó. Y pregunto nuevamente, ¿cómo está tu vida espiritual hoy? Hoy. ¿Qué tan intencionalmente vives tu vida procurando la gloria de Dios en todo lo que haces?
Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Procuras realmente que Cristo sea reconocido por los demás en tu vida como hermoso, digno de obediencia y de adoración? Si no es así, lastimosamente decaíste espiritualmente, te enfriaste, porque olvidaste las misericordias de Dios, porque perdiste de vista la hermosura de Jesús. La gloria de Jesús está eclipsada para ti. Es así de sencillo. ¿Vieron en un eclipse de sol? La luna se interpone entre el sol y nosotros, y los rayos del sol no nos llegan. De la misma manera se interpusieron otras cosas entre ti y Dios. Por eso su luz ya no te alumbra como antes, y tu vida se volvió gris. Pero no tienes que seguir viviendo en esa mediocridad espiritual. No tienes que hacerlo. Vuelva a meditar en las misericordias de Dios. Vuelva a meditar en las misericordias pasadas, las presentes. Recuerda, nuevas son cada mañana. Sacrifica aquello que se interpone en tu comunión con Dios, aquello que eclipsa la gloria y hermosura de Cristo. Y vas a comprobar, disfrutar, saborear la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vas a vivir una vida floreciente, bienaventurada. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por esta mañana. Gracias te damos por tu palabra, Padre, que es tan clara y precisa, Padre. Nos toca en cada rincón de nuestro cuerpo y nuestra alma. Y Padre, somos tan indefensos. No podemos hacer nada sin ti. Ayúdanos a meditar cada día en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, las inmerecidas misericordias que tenemos gracias a Él. Padre, ayúdanos a ajustar nuestra vida, rectificar aquello que a ti te ofende y a vivir una vida que a ti te agrade, que al final es la santificación que tú buscas, Padre. Gracias te damos por tu palabra, porque mediante tu misericordia podemos ser exhortados, porque el ser exhortado nuevamente es una misericordia tuya, Padre. Tú lo permites, porque tú deseas que llevemos una vida floreciente realmente, como tú la diseñaste desde un principio. Padre, dejo en tus manos esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.